Familia, seguimos en nuestra serie que se llama Instrumento Escogido. Estamos estudiando la historia de un hombre de la Biblia llamado Saulo de Tarso, que por un tiempo este hombre vivió dominado por algo espiritual que lo controlaba. Saulo había estado resentido, pero como vimos la semana pasada, él fue alcanzado por Jesús. Dijimos que el cielo literal visitó la tierra, pero también dijimos que Saulo de Tarso respondió a Dios, abriendo su corazón a Jesús, arrepintiéndose de sus pecados y cambiando el rumbo de su vida. Y luego él aceptó que le enseñaran el camino de Dios, un camino nuevo. Él estuvo dispuesto a ser enseñado y su vida tomó un rumbo totalmente diferente. Por lo tanto, de ser un hombre resentido, se convirtió en un instrumento escogido. Sin embargo, familia, la Biblia nos deja ver que aunque el apóstol Pablo, o más bien dicho, Saulo de Tarso, fue alcanzado por Jesús, todavía necesitaba recibir sanidad. Porque el impacto que causó la visita del cielo en él lo dejó aturdido, lo dejó confundido y ciego, tal como nos ocurre a ti y a mí cuando somos sorprendidos por una verdad que no esperábamos. De repente te enteras de algo que es totalmente diferente a lo que siempre creíste y esa verdad genera tanto impacto dentro de tu corazón que te puede dejar aturdido. Eso es lo que le sucedió al apóstol Pablo. En este caso, Saulo de Tarso todavía. La historia lo cuenta así. Dice los versículos 8 al 19 del capítulo 9 de Hechos. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no vio a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué relato, ¿no? Qué historia. Este fragmento, familia, nos enseña que ser alcanzado por Dios no es el objetivo final. Pues ni que estuviera Dios jugando con nosotros a la traes, ¿no? O a las atrapadas, ya te atrapé, ya se acabó. No es así. Al ser alcanzados es apenas el inicio de muchas cosas que Dios quiere hacer. Una vez que Dios nos alcanza, todavía falta que tú y yo pasemos por un proceso de sanidad para que entonces podamos llegar a ser instrumentos escogidos. Checa la progresión que estamos siguiendo en la vida de Saulo de Tarso. Saulo había estado resentido, pero como vimos la semana pasada, fue alcanzado por Dios y ahora necesitaba ser sanado. Por eso mi mensaje el día de hoy se titula Sanado.
Una de las situaciones que ocurren cuando tú y yo somos alcanzados por Dios es que descubrimos nuestra condición espiritual. Eso es algo que nos ocurre. Y de un momento a otro nos damos cuenta que no hemos estado tan bien como tú y yo creíamos estar. De repente, de un momento a otro, nos damos cuenta que no hemos actuado tan bien como tú y yo creímos que estábamos actuando. Y que quizá todo lo que habíamos pensado a lo largo de nuestra vida, tal vez no era necesariamente así como nosotros lo habíamos creído. Precisamente por eso es que tú y yo necesitamos ser sanados. Precisamente por eso es que tú y yo necesitamos pasar por un proceso en el que sane nuestra mente, en el que pueda sanar también nuestra alma y donde pueda sanar también nuestro espíritu. Una vez que somos alcanzados, necesitamos pasar por un proceso para ser sanados. La Biblia nos deja ver que nuestro ser, nuestra persona, tú y yo, estamos compuestos por tres partes. Somos seres tripartitas. Mencionándolo de adentro hacia afuera, tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. El apóstol Pablo escribió sobre esto. Cuando ya no era Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo, él escribe sobre la constitución del ser humano y en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo escribe: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Y que todo nuestro ser, todas las partes de nuestro ser tienen que ser santificados por completo, limpiados por completo, sanados por completo, restaurados por completo. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo físico. Tu cuerpo te fue dado por Dios para que tú puedas funcionar y desenvolverte en esta dimensión de lo material. Pero en cuanto a la sanidad, tú y yo necesitamos sanar en todas las áreas de nuestro ser. Lamentablemente vivimos en una cultura donde se glorifica el cuerpo por encima de todo. Todo se trata del cuerpo, pero nuestro ser es más que el cuerpo. Las canciones tratan del cuerpo, el cuerpo de la mujer. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, el cuerpo todo el tiempo, porque la cultura así es como es. Nos enseña a pensar de esa manera. Todo mundo quiere tener un buen cuerpo, por eso va al gimnasio, por eso hace muchas cosas, por eso se opera, por eso se corta, por eso se quita, por eso se pone, porque está enfocado en el cuerpo. Pero nuestro ser es más allá que solo el cuerpo. Tú y yo tenemos un espíritu. El espíritu es esa parte de nuestro ser que nos conecta con el mundo espiritual. Por eso tú y yo tenemos percepción espiritual. Mediante nuestro espíritu nos podemos conectar con Dios, pero también con los demonios. Es allí, en lo espiritual, donde se albergan esos espíritus malignos que controlan a muchos. La brujería, la hechicería, el jugar a la ouija, la lectura de las cartas, el tarot, el exponerte constantemente a situaciones obscuras de terror, etcétera, son prácticas que abren tu espíritu a lo malo, a lo espiritual negativo. Son prácticas que contaminan y dañan tu espíritu. Tu espíritu no nada más se conecta con Dios, sino nada más alberga el Espíritu de Dios. Si tú y yo constantemente nos estamos exponiendo a lo malo, entonces tu espíritu también se contamina por lo malo. Y cuando un padre o una madre practica la brujería, la adivinación, la hechicería, esa práctica alcanza también a sus descendientes. Por eso tú y yo, al llegar a Cristo,
Debemos conscientemente renunciar a todo eso para que nuestro espíritu se vaya limpiando y liberando. Además de tener un espíritu, tú y yo tenemos un alma. El alma es la parte que alberga nuestro intelecto y nuestras emociones. Nuestros pensamientos y nuestras emociones se ubican allí, en el alma. Muchas veces tú y yo traemos maneras de pensar, traemos ideas y conceptos bien arraigados que nos tienen enfermos. Esos conceptos están albergados en nuestra alma, en nuestro intelecto. Pensar, por ejemplo, no, es que a mí el que me la hace me la paga. Es decir, tener esa idea de ser vengativos es una situación del alma. Yo perdono, pero no olvido. Eso es una situación del alma. Esos recuerdos más tristes y lamentables de tu vida y de tu ser, de tu historia, están albergados en tu alma. O por ejemplo, los machistas que ven a la mujer como un objeto o como un ser inferior del que hay que aprovecharse, o que consideran a la mujer como una aprovechada, y hace a los hombres siempre tener desconfianza de las mujeres. Esos pensamientos están albergados en el alma. O las feministas, por ejemplo, que creen que los hombres solo por ser hombres son malos, o son opresores, o son machistas, abusivos, etc. Esa situación está albergada en el alma. O los que creen que el mundo espiritual son energías positivas y negativas, y que hablan de mandar buena vibra o mala vibra, etcétera. Esos conceptos, esas doctrinas, esas ideas equivocadas que se quedan en el intelecto humano, están allí albergadas en el alma de las personas. Estos son ejemplos de patrones de pensamiento de los que tú y yo debemos sanar. ¿Y cómo sanamos nuestra alma? ¿Cómo sanamos nuestra mente? ¿Cómo sanamos nuestros pensamientos? La Biblia nos deja ver un concepto que es renovando nuestra mente. Cuando tú y yo renovamos nuestra mente, cuando tú y yo sustituimos esa manera de pensar del mundo por una manera de pensar de acuerdo a Dios, estamos sanando nuestra alma. Por eso a Saulo le dijeron, allí en la ciudad te van a decir lo que debes hacer. Ahí en la ciudad te van a enseñar qué onda. Pablo, tú traes ideas bien raras, bien arraigadas. Ahí en la ciudad alguien te va a discipular y te va a enseñar cómo pensar ahora que eres cristiano. En el alma también están albergadas las emociones, los sentimientos, como el rencor, el odio, el enojo, la ira, el resentimiento, como Saulo de Tarso. Eso está albergado en el alma. Cuando una persona en su niñez sufrió abuso sexual, maltrato, violación o fue traicionado por un amigo o fue traicionado por su novio, por su novia, etc. Esas situaciones afectan el alma de la persona y por eso hay muchas personas viviendo bajo resentimiento, dominados por el odio, por el rencor. Algunos sufren de complejos de inferioridad, de baja autoestima. Algunos tienen problemas de identidad, etcétera. Y todo esto está albergado en el alma de las personas. Y muchas veces todas estas situaciones espirituales, emocionales e intelectuales también se ponen en evidencia, se manifiestan en lo físico. Por eso hay tantos chicos que viven enfermos constantemente y los llevan con el doctor y los revisan y resulta que los estudios no arrojan nada. Están somatizando problemas de su alma, pero los están manifestando con su cuerpo. Por eso hay tantos jóvenes, señoritas, niños que viven asustados o dominados por el miedo. Necesitan sanidad porque a lo mejor crecieron en un hogar donde los padres peleaban enfrente de ellos, se gritaban, se golpeaban. Son personas dañadas en su interior. ¿Cómo sanamos del alma? Renovando nuestra mente y perdonando. Y yo sé que suena muy sencillo, muy fácil de decir, pero no lo es. No lo es. Y hoy vamos a entender cómo es que tú y yo podemos sanar en nuestro interior. Pero en una ocasión, Dios estaba buscando un rey para su pueblo, para Israel.
Y Dios envió al profeta Samuel a buscar ese rey en una familia muy específica, con la familia de Isaí de Belén. Cuando llegó Samuel, el profeta, a la casa de Isaí, el de Belén, y le presenta a Isaí a todos sus hijos, desde el mayor hasta el menor, para ver si de alguno de ellos iban a encontrar al rey de Israel, Samuel se fue con la finta, se confundió por el aspecto físico de los muchachos, porque los veía grandes, fuertes, guapos, y él pensaba que cualquiera de ellos fácilmente podría ser un gran rey. Pero Dios le reveló a Samuel algo que él no esperaba. Primero de Samuel, capítulo 16, verso 7, Dios le dice a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. No te vayas con la finta, Samuel. No se trata nada más de la apariencia externa, no se trata del cuerpo, de la altura, de lo fuerte que se ve. No mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Y cuándo desecha Dios esas cosas? ¿Cuándo desecha Dios a una persona que aparentemente se ve perfecta físicamente hablando? Fíjate lo que sigue diciendo. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel, tú te estás yendo con la finta, tú te estás confundiendo, tú crees que porque se ve muy alto, muy guapo y muy fuerte, ya por eso está muy bien, pero tú no ves lo que hay adentro. Dios le estaba mostrando a Samuel que el ser humano no es solo lo que se ve en apariencia. Dios le estaba mostrando que uno puede ver a alguien que parece muy guapo, muy fuerte y muy alto, pero en realidad en su interior está empequeñecido. Porque quizá cuando era niño fue abusado. O porque mientras fue creciendo todo el tiempo le decían que no podía, que no sabía, que se callara, que él no sabía nada. O porque a lo mejor a lo largo de su vida siempre lo sobreprotegieron. Nunca lo dejaron tomar riesgos de nada. Siempre le dijeron: no, no lo hagas porque te vas a caer. No, no lo hagas porque te vas a accidentar. No, no lo hagas porque te vas a quebrar una pata o una mano. Entonces creció ese niño, esa niña, sin experimentar muchas cosas, frágil, temeroso de todo. Hay personas que han crecido en su vida con ese empequeñecimiento en su interior, porque a lo mejor sus papás no lo quisieron, le abandonaron. Y eso daña en lo profundo del ser. Y tú lo puedes ver el día de hoy, muy grande por fuera, muy imponente, pero empequeñecido por dentro, disminuido interiormente, minimizado en su interior. Uno puede ver una chica hermosa, atractiva, pero por dentro quizá tener ella un corazón roto y un concepto de sí misma muy bajo, porque quizá abusaron de ella sexualmente cuando era una niña, o a lo mejor no tuvo un padre amoroso que la afirmara desde pequeña, mostrándole su amor incondicional. Tú y yo podemos ver a una persona con un aspecto aparentemente saludable, pero Dios no ve eso nada más. Dios ve también sus necesidades internas. Dios ve también sus problemas mentales, emocionales. Y Dios ve también todo el dolor que esa persona lleva ahí adentro, contenido. Dios mira el corazón. El día de hoy, yo necesito recordarte que Dios ve tu corazón. Que a Dios no le impresiona tu aspecto, por muy alto y fuerte, por muy guapa y atractiva que te veas. Porque lo que nadie sabe de ti, Dios lo sabe. Dios conoce tus historias tristes y las cosas que nunca le has dicho a nadie. Dios lo sabe. Dios sabe cómo te sientes y por qué piensas así de la vida. ¿Por qué piensas así de la iglesia? ¿Por qué piensas así del cristianismo? ¿Por qué piensas así de los hombres? ¿Por qué piensas así de las mujeres? Dios sí lo sabe. Los demás no. Los demás nada más ven lo guapo o lo guapa que te ves. Pero Dios ve tu ser entero. Dios sabe por qué te cuesta trabajo confiar en la gente.
Dios sabe por qué dudas de todos. Dios sabe por qué no te atreves a amar completamente. Dios sabe por qué tienes tendencias homosexuales. Dios sabe por qué luchas en lo secreto con situaciones que nunca le has contado a nadie. Dios sabe tu historia jamás contada. Él conoce tus secretos más íntimos, los cuales tú llevas guardados en lo más profundo de tu corazón y de cuando en cuando salen a través de tus lágrimas, cuando alguna canción te conecta con un recuerdo, cuando estás en la quietud de la noche y nadie escucha los gritos de tu corazón. Dios sabe lo que hay dentro de ti. ¿Y sabes? A Dios no le asusta nada de eso. A Dios no le asustan ni tus peores historias, ni tus tendencias, ni tus pecados más horribles. Nada de ti le asusta a Dios. Dios te ama así como estás. Con todo y tu dolor, con todas y tus historias de terror, con todo y tus historias tristes, Dios te ama así como estás. Pero te ama tanto que no te quiere dejar así. Dios quiere sanarte. La historia de Saulo nos enseña lo siguiente. Para ser instrumentos escogidos, debemos sanar primero. A ver, repítalo conmigo cuando cuente 3, lo más fuerte que lo puedas decir. 1, 2, 3. Para ser instrumentos escogidos, debemos sanar primero. Así es. Tú puedes haber sido alguien resentido como Saulo y Dios quiere convertirte en un instrumento escogido. Pero para que tú pases de aquí a acá, necesitas sanar primero. Ir en un proceso de sanidad. Ahora, ¿qué podemos aprender sobre la sanidad en la vida de Saulo? Según lo que estudiamos en su vida, ¿qué lecciones nos deja sobre la sanidad? Lo primero es esto. Número 1, la sanidad toma tiempo. La historia de Saulo nos deja ver que desde que Saulo fue alcanzado por Dios hasta que él salió para ser usado por él, pasó un tiempo. No fue inmediato. Hubo un tiempo que tuvo que pasar. Tan solo para recuperar la vista pasaron 3 días. Para recibir sanidad completa pasaron años. 3 días estuvo Pablo ahí encerrado en una casa sin ver, sin comer ni beber. Hasta que vino Ananías, habló con él, puso sus manos en él, oró por él. Entonces recibió esa capacidad de volver a ver. Ese es tan solo un ejemplo de cómo la sanidad te puede tomar tiempo. Antes de que Saulo llegara a ser líder de la iglesia de Antioquía y antes de que hiciera Saulo su primer viaje misionero ya como Pablo, pasaron años. Algunos afirman que pasaron por lo menos 14 años. Desde que Pablo conoció a Dios hasta que Pablo salió en su primer viaje misionero. La sanidad toma tiempo. El hecho de que tú hayas experimentado cierto grado de alivio desde que te acercaste a Dios, eso no significa que ya estás totalmente recuperado. Tu sanidad va a tomar tiempo para que tú estés totalmente recuperado. Habrá situaciones que harán emerger áreas no sanadas de tu alma. De repente te vas a encontrar con situaciones, con experiencias que van a hacer brotar situaciones dentro de ti que no sabías o que no te acordabas que estaban ahí. Dios va a permitir ese tipo de situaciones para que las identifiques y para que trabajes en ellas, para que te arrepientas de ellas, para que las sometas delante de Dios en oración. Quiero animarte el día de hoy, ten paciencia. Tu sanidad no sucederá de la noche a la mañana. Por lo tanto, no te desesperes, permítele a Dios que siga obrando en ti.
A lo mejor tienes un par de meses acercándote a Dios. Estás en un proceso que apenas inicia. A lo mejor tienes un año o dos. Estás en un proceso que apenas inicia. Yo acepté a Cristo cuando tenía 15 años de edad. Ya voy a cumplir 50. Y todavía Dios no termina conmigo. Sigue Dios trabajando en mí. Y Dios quiere seguir también trabajando en ti. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que continuar exponiéndonos a la obra sanadora de Dios en nuestra vida. Por eso cuando leemos la palabra de Dios todas las mañanas juntos, Dios nos va revelando diferentes cosas, nos va mostrando. Por eso cuando tú y yo nos acercamos a Dios en oración, el Señor nos va revelando distintas situaciones en nuestras vidas para seguirnos cambiando. Dios está tratando con nosotros en la medida que tú y yo nos exponemos a Él. La sanidad toma tiempo. Número 2. La historia de Saulo también nos enseña que la sanidad es un proceso. La historia de Saulo nos deja ver que la sanidad no solo toma tiempo, sino que la sanidad también demanda un proceso gradual. Saulo, desde que fue alcanzado por Jesús hasta que comenzó a activarse en el ministerio, él vivió un proceso de sanidad, porque la sanidad es progresiva y gradual. Dios va sanando una área de tu vida y eso te permite sanar otras áreas de tu vida. Imagínate que tienes que restaurar un edificio de varios pisos. Pues vas a tener que empezar de abajo hacia arriba, poco a poco. O a lo mejor de arriba hacia abajo. Los que saben de construcción saben más que yo, a lo mejor de arriba hacia abajo. Pero tienes que ir por un proceso, un paso a la vez. Bueno, quizá Dios ya empezó a sanar en ti algunas áreas desde que te acercaste a Él. Pero al descubrir otros aspectos de Dios y de su palabra, vas descubriendo también otras áreas de tu vida que también necesitan ser sanadas. A lo mejor la primera vez que te acercaste a Dios entendiste cosas que no sabías, pero de ahí para acá has seguido entendiendo cosas que no sabías y es un proceso de sanidad que no termina. Pero no hay prisa. Es hasta que Cristo venga o hasta que tú y yo nos vayamos con Él. Tú y yo podemos tener mucho tiempo en una iglesia y siempre habrá algo en lo que Dios va a estar trabajando en ti y en mí. A veces Dios va a estar tratando con nosotros para que aprendamos a confiar en Él. A veces Dios va a estar tratando con nosotros para que tú y yo aprendamos a dar pasos de fe. A veces Dios va a estar tratando con nosotros para que tú y yo aprendamos a perdonar. A veces Dios va a estar tratando con nosotros para que tú y yo aprendamos a compartir nuestra fe. Siempre va a estar trabajando Dios en ti y en mí en diferentes áreas de nuestra vida. Pero para poderlo sanar, primero tenemos que reconocer que esas áreas no están bien. ¿Y qué es lo que hace Dios? Te expone a una situación para que te des cuenta cuán rencoroso puedes llegar a ser. Y entonces tú lo reconozcas y le digas, Dios mío, estoy sorprendido de lo rencoroso que puedo llegar a ser. Por favor, perdóname y cámbiame. La sanidad es un proceso gradual en el que vamos avanzando cada día, cada mes, cada año, un poco más. Tú y yo debemos ir dando los primeros pasos, aprender de la palabra de Dios, ser discipulados y seguir avanzando. No tenemos prisa, pero tampoco nos queremos estancar. Vamos al paso que Dios nos lleva, pero seguimos avanzando cada día, cada mes, cada año, un poco más, acercándonos cada vez más a la imagen de Dios. Cada vez más dejando de ser como el mundo, cada vez más llegando a ser como Cristo, un proceso gradual que toma tiempo. Número 3. La historia de Saulo también nos enseña que la sanidad requiere el apoyo de otros. Esto es importantísimo. La historia de Saulo nos deja ver que en la sanidad se requiere que otras personas intervengan para que nos recuperemos.
Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 9, versículos 8, 17 y 19. Vamos a descubrir la gente que intervino para que Saulo pudiera salir desde ese momento que se encuentra con Jesús hasta que se integra a la comunidad cristiana, la primer comunidad cristiana en la que participó. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Cómo fue que Pablo logró entrar en Damasco? Porque hubo alguien que lo ayudó, lo llevaba de la mano porque él estaba ciego, se podía perder. Alguien lo iba guiando. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que recobró la vista Saulo y fue lleno del Espíritu Santo? Porque hubo alguien de la comunidad cristiana que estuvo con él, oró por él, habló con él, impuso las manos sobre él y entonces Saulo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces tú y yo no estamos viendo a Saulo solo por ni un momento. Siempre hay alguien con él. Esta historia nos conecta, familia, con la importancia de la comunidad cristiana. Nadie nos podemos sanar solos. Tú y yo necesitamos a la iglesia de Dios para sanar. Aclaro, no porque la iglesia sea perfecta o porque la iglesia esté llena de personas perfectas, no, nada que ver, para nada. Más bien resulta que las imperfecciones de los demás chocan con nuestras imperfecciones. Y en esos choques sacamos chispas, nos enojamos y somos pulidos y somos tratados por Dios. Dios usa la iglesia para sanarte, no porque todo el mundo en la iglesia sea perfecto, no, hombre. Algunos están peor que tú aquí. Pero en esos choques, en ese trato, en esa experiencia, en esos diálogos, en esos momentos de pasar juntos, Dios va utilizando eso para sanarte. Escucha esta gran verdad. Dios puede hacer la obra de sanidad por sí solo. No necesita Dios a nadie para sanar a otros. Pero Dios escogió hacer esa obra de sanidad a través de su iglesia. Te lo repito, Dios puede hacer la obra de sanidad por sí solo, pero ha escogido hacer la obra de sanidad a través de su iglesia. Insisto, no porque la iglesia sea perfecta o porque todos los miembros de la iglesia sean perfectos. No, hombre, por eso no. Sino porque Dios quiso que a través de esa imperfección de la gente de la iglesia, esa imperfección sea usada para sanar tu imperfección. Por eso es que Dios nos ha colocado en una iglesia a ti y a mí. Por eso es que Dios te ha puesto unos pastores, unos líderes. Por eso es que Dios te ha conectado con hermanos en la fe más maduros que tú, para que tú puedas ir siendo sanado en la medida que vas interactuando con ellos. No porque ellos sean perfectos, los vas a descubrir que no lo son. Pero aunque no lo son, Dios los usa para tratar contigo. Por eso es que tú y yo no debemos dejarnos de congregar. Por eso es que tú y yo no debemos dejar de pasar tiempo con otros creyentes. Por eso es que tú y yo no debemos de dejar de ir a los grupos en casa. Por eso es que tú y yo debemos ir a los discipulados, porque ahí está la clave para obtener nuestra sanidad. En esta plática te he estado diciendo algo que es bien importante y te lo voy a decir otra vez. Para ser instrumentos escogidos, debemos sanar primero. Dilo conmigo una vez más cuando cuente 3. 1, 2, 3. Para ser instrumentos escogidos, debemos sanar primero. Dios tiene propósitos poderosos para ti. Lo repito, Dios tiene propósitos poderosos para ti. No es casualidad que tú hayas nacido. No eres el pilón ni la resaca. Tú eres perfectamente planeado, deseado y amado
por Dios. Tal vez no estabas en los planes de tus padres, pero estabas en los planes de Dios. Por eso naciste y por eso estás aquí. Pero antes de usarte, Dios quiere primero sanarte. Dios quiere limpiar tu mente, todos esos conceptos que tú y yo traemos, Dios quiere limpiarlo. Dios quiere sanar tu corazón, tu alma. Dios quiere sanar tu espíritu de toda la basura que has acumulado a lo largo de la vida. Dios quiere arrancar de tu mente esas ideas que te dicen que no sabes, que no sirves, que no puedes, que no te va a salir bien, que otra vez vas a fracasar. Dios quiere quitar esas ideas de tu mente. Dios quiere limpiar tu corazón de esos sentimientos de abandono, de soledad, de rencor, de falta de perdón, sentimientos que te atormentan, que te persiguen donde quiera que estás. Dios quiere limpiar tu espíritu de esos pecados que has cometido contra Dios, contra otras personas y contra ti mismo. Dios quiere darte libertad espiritual para que goces de libertad completa en Él. Dios quiere y Dios puede hacerlo. Estas últimas 2 semanas que he estado compartiendo para ti han sido semanas de decisión, donde te he estado llamando a responderle a Dios. Pero hoy es un tiempo de sanidad. Porque seguramente alguien que escuchó este mensaje el día de hoy, tú necesitas ser sanado. Mientras, déjame orar por ti. Padre, oro por cada uno de mis hermanos que el día de hoy están exponiéndose a esta palabra. Señor, tú tienes un proceso de sanidad para cada uno. Tú los alcanzaste y ahora quieres sanarlos. Señor, yo te pido que este tiempo de adoración, de ministración, abra la puerta a una tremenda sanidad para tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.